pasado, los que estuvieron aquí, tuvimos el placer de escuchar al hermano Roberto y compartió con nosotros un mensaje sobre la fe. Amén. Y él nos compartió la historia de Jairo y cómo él tuvo que esperar, tuvo que hacer, tuvo que ir a los pies de Cristo para poder ejercitar su fe, ¿verdad? Y él tuvo que creer en Jesús, aunque no parecía que era lo que él quería en el momento que él lo deseaba. Pregunta, ¿quién fue bendecido por el mensaje de la semana pasada? Amén. Entonces, en este día les voy a presentar el otro lado de esa moneda. Pero para que ustedes vean qué grande es nuestro Dios, yo le había preguntado a Roberto hace unas 2 o 3 semanas, más o menos de qué vas a hablar, para saber. Y él me dijo simplemente la fe. Ok. Que la fe es un sujeto bien grande, bien expansivo. La fe, ok. Entonces, cuando yo voy preparando un mensaje y en la semana pasada, sentado allá, oigo el mensaje de Roberto, veo que es el lado opuesto a lo que yo estaba preparando. Y fue como una confirmación de parte del Señor que el mensaje que estaba preparando, que Él ha puesto en mi corazón, era lo debido. Entonces, ¿cuál es el otro lado de esa moneda? En la carta de Pablo a Santiago, en el capítulo 2, versículo 17, dice que, esto lo han oído muchas veces, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí. Eso es lo que hizo Jairo, ¿verdad? Jairo creía que Jesús podía hacer algo, pero él tuvo que ir a donde Jesús. Él tuvo que ir a postrarse ante Cristo. Él tuvo que rogarle a Dios, ven y salva a mi hija. Y después Jesús fue y después tuvo esa interrupción y después tuvo que esperar, recibió la noticia mala y después ¿qué? Tuvo que seguir esperando. Pero después ¿qué fue? ¿Qué pasó? Dios recompensó su fe, ¿verdad? Resucitó a su hija. Tu fe sin obras es muerta. Por eso he titulado el mensaje de hoy, lo que crees produce acción. Si tú crees algo, tienes que actuar en sí. Tienes que actuar como si lo crees. Si tú dices, yo sé que Dios va a proveer, pero estás preocupado con si lo va a hacer, ¿de verdad tienes fe? Nuestra fe en Cristo tiene un producto. Y ese producto es la obediencia. A la obediencia a sus mandatos. Si se acuerdan en la historia de Jairo, Jesús seleccionó a 5, ¿verdad? A Pedro, a Jacobo, a Juan, a Jairo, el papá de la niña, y a la mamá. Ellos tuvieron que obedecer a Cristo. Porque Cristo les dijo, ustedes vengan conmigo y todos los llorones me lo echan para afuera. Porque ellos no creen, ellos se están burlando. Entonces, en ese momento, ellos tuvieron que obedecer, aunque toda la manada estaba llorando, porque la niña había muerto, ellos tuvieron que tomar esa decisión en ese momento y decir, lo que nosotros creemos que Cristo la puede resucitar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creer en lo que Él nos está diciendo hacer. Y entonces ellos hicieron y el resultado de su obedecimiento fue que la niña fue resucitada. La palabra en Mateo 7:16 nos dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces la pregunta viene siendo, ¿cómo sabemos que estamos en una posición buena para poder obedecer a Cristo? Porque Jairo tuvo que ir a buscar a Jesús. Jairo no se quedó en la casa y oró al Padre y dijo, Padre, mándame la solución. Él oyó, mira, Cristo está por acá, Él ha hecho esto y esto. Y él fue para allá, para donde Jesús, y le dijo, me está pasando esto, te necesito. El primer paso
lo más importante, como dijo el hermano Roberto la semana pasada, es tener fe. Si no tenemos fe, ¿qué estamos haciendo? Nuestra salvación es basada en la fe. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice Santiago 2:19? ¿Tú crees que Dios es bueno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es bueno tener fe. Es necesario tener fe. Pero los demonios creen. Y me atrevo a decir que los demonios saben que Dios existe. Y tiemblan a saber que Él existe. Entonces, si nosotros decimos, creemos en Dios, ¿qué distingue al creyente en Cristo a los demonios que lo ven? Hay muchos que dicen, yo creo en Dios. Pero díganme usted, mire sus vidas. ¿De verdad creen en Cristo? Miren las vidas, los productos, el producto de su vida. Ellos creen en Dios, ellos tienen fe en Cristo. La fe que ponemos en Cristo debe tener un efecto, debe producir algo, un cambio, algo. La persona que antes de Cristo y la persona después de Cristo tienen que ser dos personas completamente diferentes. Si tú aceptaste a Cristo y tú sigues en las mismas, tú no aceptaste a Cristo. Hiciste una oración para que no te molesten más. Y ya. Pero eso no es creer en Cristo. Si tú crees en Cristo, que dice la palabra, que el Espíritu Santo viene, vive en nosotros y nos comienza a cambiar, nos comienza a santificar. Es un proceso. No es que vamos a ser perfectos, que yo acepté a Cristo y ahora soy perfecto. No, es un proceso. Pero si ese proceso no está andando en tu vida, has aceptado a Cristo. Pregunta. Los que saben de árboles, jardinería o similar. Para que un árbol produzca, ¿qué es necesario? Lo más básico, ¿qué es? Agua, sol y tierra. Lo más básico, lo más simple. El agua depende de qué? De la temporada, si está lloviendo, si le echas. Pero las otras dos cosas dependen de qué. Depende de dónde está plantado. Depende de dónde lo siembra. La cantidad de sol y la cantidad la calidad de la tierra depende de donde uno inicialmente la planta. Si está plantado en el lugar incorrecto, ¿qué va a pasar? No va a crecer, no va a producir, no va a dar fruto. Y en la vida del cristiano nosotros tenemos que producir fruto. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la fe? ¿Qué tiene que ver esto con la vida del cristiano? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Para los que no saben, yo llevo muchos años en esta iglesia. Muchos. ¿Cuándo muchos? Desde que tenía un año. Tengo 34. Muchos años. He visto este edificio ser edificado. Yo he visto el otro edificio ser edificado. Yo fui estudiante en la casita antes del edificio que está ahí ahora. Yo conocí a muchas personas. I've seen the highs, I've seen the lows. Yo estaba aquí para todo. Yo lo he visto todo. Y ahora tengo el honor de estar en esta posición para compartir con ustedes en esta mañana. Y yo me acuerdo de un corito que cantábamos aquí en esta iglesia. Hace rato que no se canta. Y decía que el justo florecerá como la palmera. Y crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá. ¿Y por qué es que me acuerdo de ese corito? Porque es la palabra de Dios. Está ahí. En el Salmo 92, del 2 al 13, dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, el justo florecerá. ¿Quiénes son los justos? Los que creen, los que tienen fe en Cristo. Nosotros somos justificados
por nuestra fe. Entonces vamos a mirar a las plantas que están en el Salmo. Las palmeras las conocemos, ¿verdad? Vivimos en Florida, nada más tienes que salir y hay palmeras por todos los lados. ¿Cuál? Cuando pasa un huracán, ¿qué pasa con una palmera? Es muy difícil que se caiga. Muy difícil. Tiene que ser tremendo huracán para que se caiga una palmera. Entonces lo que ustedes están viendo ahí es una palmera de higueros, de higo, en Israel. Esto es lo que David miraba cuando él escribió este salmo. Ese tipo de palma. ¿Ve que está llena de frutos? So, imagínense acres de estas matas, de estas palmeras. Y él está mirando hacia arriba. ¿Y qué debido que esta mañana cantamos? ¿Qué canción cantamos? Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. El tiempo ha llegado, la miel está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Porque ese es el mundo en el cual estamos viviendo. Un mundo que está listo para ser cosechado. Y un pueblo que tiene que ir y ser valiente e ir a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Para estar bien plantado hay que estar bien arraigado. ¿Por qué las palmeras son tan fuertes? Porque sus raíces van bien profundo y agarran fuerte. Por eso es que es muy raro ver una palmera en el piso. ¿Cuál es el otro árbol? El cedro del Líbano. Lo ven ahí. Si ven, es un poquito raro ese árbol. Porque ve dónde está plantado. Normalmente los cedros del Líbano son plantados en la cara de una montaña. Mucha piedra. Eso no, idealmente, eso no es la posición ideal. Pero como el cedro del Líbano es un árbol bien fuerte, puede ser plantado en lugares que no son ideales. Yo estaba mirando a ver qué distingue a un cedro del Líbano. Y un cedro del Líbano, el tronco puede ser de 6 a 8 pies en ancho. El tronco. Ancho. 6 a 8. Y de altura puede ir de 100 a 130 pies. O este edificio creo que tiene como 40 pies o casi el triple de este edificio. Pero si conocen algo de física, no tiene sentido. La anchura con la altura. No tiene sentido. Porque si tú agarras 6 pies, más o menos, más o menos, ¿verdad? Y un árbol que agarre 100 pies para arriba. Para que brisita. Pero es un árbol que es bien arraigado. Tiene unas raíces que agarran, que van por debajo de las rocas, bien lejos. Y es un árbol que es útil para madera, para aceite, para cada parte del árbol es útil. El Salmo continúa diciendo que el justo florecerá. ¿Qué significa florecer? ¿Qué significa cuando un árbol va a florecer? ¿Qué significa? ¿Mm? Va a dar fruto. Porque la flor es que la flor con el tiempo se convierte en el fruto. La flor es un símbolo que el fruto ya viene. Para el cristiano, para el creyente, para el justo, ¿qué significa estar bien arraigado? Tener las raíces bien plantadas. Es tener claro los mandamientos y la voluntad de Dios. Eso es lo que significa estar bien arraigado. Que no importa qué pase, tú sabes que Dios me mandó a hacer esto y eso es lo que voy a hacer. Ya. Entonces la pregunta, porque a veces la gente piensa que como cristiano que todo va a ser fácil, que todo es simple, todo es... ¿sabes? Como tengo a Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero
que yo sepa que ¿quién tuvo una dificultad esta semana? Pero Dios está conmigo. Entonces, ¿cómo justificamos ese pensamiento? No, Jesús está conmigo, pero tengo dificultades. Simple. Si estás bien arraigado, aunque venga la dificultad, Dios está contigo. Ahora, la pregunta. Jesús habrá tenido una situación difícil en la cual que hubiera dudado lo que Dios le había dicho. Esa es la pregunta, porque en Hebreos dice que Él es un sumo sacerdote que se relaciona con nosotros. Entonces, Jesús tuvo una situación similar en la cual Él dudó lo que Dios le había mandado a hacer. Porque últimamente como cristianos, nuestro ejemplo es Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos dificultades, ¿será que Cristo se habrá sentido de esa forma alguna vez en su vida? Y la realidad es que sí. Si me acompañan, vamos a estar en el libro de Lucas, capítulo 22, del versículos 39 a 44. Y como es de costumbre, cuando lo tengan, si no lo tienen Biblia, está ahí arriba, me acompañan en pie por respeto a la palabra. Y cuando lo tengan me dan un amén. Lucas 29, 22, de 39 al 44. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Se pueden sentar. ¿Qué tenía Jesús por delante en este momento? La cruz. Iba a morir. Y él sabía que iba a morir. ¿Y por qué iba a morir? Por nosotros. Porque estamos aquí en esta mañana, porque él murió en la cruz. Y porque resucitó al tercer día. Por eso estamos aquí. Después de este momento él es arrestado, crucificado, y él sabía que eso venía. Entonces él fue a orar para fortalecerse, porque él sabía lo que venía. Y me imagino como él ambulaba a través de la ciudad, a través del pueblo, él ha visto crucifixión. Él sabía lo que él tenía por delante. Es como si vamos a decir que vas a tener una operación y te enseñan un video completo. Mira, te vamos a cortar aquí, te vamos a hacer así. ¿Quién quiere saber lo que le van a hacer a uno? Te vamos a cortar, te vamos a abrir, te vamos a romper esto, te vamos a... ¿Para qué? Para atemorizarte, para que después no me hagan nada, mejor me quedo así. Pero Cristo sabiendo y viviendo y caminando y ambulando y mirando, y él sabía lo que venía. Él había visto crucifixión. Él sabía el dolor que iba a causar. Por eso él temía. Porque quien de su propia voluntad dice: mira, me voy a poner para que me maten. Me voy a presentar para que me abusen, para que me den latigazos, para que me pongan una corona en la cabeza, de espinas de así de grado, más o menos. Algunos dicen que de 2 o 3 pulgadas eran las espinas que le metieron en la cabeza a Cristo, para que lo abatieran hasta que nadie lo podía reconocer. Sabiendo todo esto, ustedes no piensan que él tenía temor.
Él sabía lo que Jesús lo había mandado, ¿verdad? Pues en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que muriera por nosotros. Él sabía su propósito. Él sabía lo que Dios le había mandado. Pero eso no significa que él no iba a tener temor. Que él no iba a buscar otra opción. Porque ¿cuál era su oración? Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estaba bien arraigado en lo que Dios le había mandado a hacer. Él tenía sus dudas, él tenía sus temores, pero él sabía lo que Jesús le había mandado a hacer. Y aunque él dudaba, aunque él temía, él dijo, no mi voluntad, Dios, sino la tuya. Él se sometió a la voluntad del Padre, aunque sus razones son válidas. Son válidas. Ustedes no piensan que Jesús sabía que habían a haber personas que lo iban a rechazar. Ya en la misma cruz habían dos ladrones al lado de él. Uno la aceptó y uno le hizo burla. En la misma cruz. Y sabiendo los millones de billones de personas que iban a existir en esta existencia, él murió, sabiendo que había gente que lo iba a rechazar. Él lo hizo, ¿por qué? Por amor a nosotros. ¿Y por qué? Por obediencia a su Padre. Porque eso era el mandamiento que Dios le había dado. Mi pregunta para usted en esta mañana: ¿qué razón justificada le has dado al Señor para no hacer lo que Él está mandando hacer? Algo para pensar. Y entonces la pregunta del medio millón: ¿cómo puedo poner al lado mis temores, mis dudas, mis inseguridades, mis excusas, para hacer lo que Dios manda? Como me arraigo en la casa de Jehová, como quedo bien plantado en la casa de Jehová. Primero, en Zacarías 4:6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Primero, no eres tú, no es tu esfuerzo, no es tus prácticas, tus whatever, es por el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Cuando tú aceptas a Cristo y dices, sé el Señor de mi vida, la palabra nos dice que su Espíritu habita en nosotros. Y el Espíritu es el que nos perfecciona, el que trabaja en nosotros para poder hacer su buena voluntad. Comenzamos es ahí. Pero mientras el Espíritu va orando, el Espíritu produce su fruto. ¿Y cuál es el fruto? En Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esas características te tienen que nacer, tienen que salir. Si tú tienes al Espíritu de Dios dentro de ti, cuando la gente te ve, tiene que ver eso. Así de simple. ¿Por qué? Porque es el Espíritu en ti que va moldeando, que te va cambiando, que te va transformando. Por eso que aquí tenemos que Jesús hace todas las cosas. Porque no somos nosotros, es Él. Él es el que lo hace. La segunda razón por la cual podemos hacer lo que Dios nos manda es por amor a Él. Por amor a Él lo vamos a obedecer. Cuando tú amas a alguien, tú vas a cambiar ciertas modalidades que tú tienes, ciertos comportamientos. ¿Por qué? Porque tú sabes, yo amo a esta persona y yo sé que yo sigo haciendo X y Y, se van a molestar. Entonces, con eso los molesta, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque los amo. No para que me amen, porque los amo.
Jesús nos ama. Él lo enseñó en la cruz. Cuando nosotros aceptamos el amor que Él nos da libremente, entonces ese cambio que el Espíritu comienza a hacer, comienza a cambiar tu corazón para que tú tengas un amor para hacer las cosas de Dios. Un deseo te nace. ¿Por qué? Pero nace de su Espíritu. Juan 14:15. Jesús dijo, si me amáis, guardad mi mandamiento. Si tú amas a Cristo, sigue su mandamiento. Así de simple. Nuestro amor por Él va a producir obediencia. Lo más que tú te enamoras de Cristo, vas a obedecer. Porque lo más te enamoras de Cristo, más sabes quién es Él. Y tu corazón comienza a cambiar, el Espíritu obra en ti. Y tú vas a querer obedecer. Después la pregunta, ¿cómo conocemos sus mandamientos? Porque para estar bien arraigado hay que estar claro que son los mandamientos de Cristo. Hay que leer la Biblia. ¿Cómo sabemos cuáles son los mandamientos de Cristo? Leer la Biblia. Cuando tenemos estudio bíblico, ven. Los domingos, pon atención. Toma nota. Cuando estés en el carro, pon un predicador. Si tienes la aplicación de la Biblia, hay versiones que te la leen y la tienes que leer. Te la leen. Toma tiempo de leer la palabra, aprende lo que Dios dice. Porque hay muchas personas que pueden venir y te dicen, mira, Cristo me dijo esto. Y no es verdad. O agarran un versículo fuera de su contexto y después tratan de justificar una cosa que Jesús nunca dijo. Un mandamiento que Dios nunca dio. Agarran algo tan muy insignificante, porque toda la palabra de Dios es útil. Pero agarran una porción y la voltean y la trastornan de tal forma que uno ve, a mí sí, así está en la Biblia. Pero si te pones a leer y entiendes quién es Cristo y tú comienzas a pensar, oye, el mismo Espíritu te da convicción de que eso no está correcto. Sí, está en la palabra, pero como me estás diciendo que no es. Por eso es importante saber lo que dice la palabra. Según Timoteo 3:16-17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso es importante leer la palabra, para saber qué es lo que Dios dice. Suena simple, pero es la verdad. Hace unas semanas yo fui a un campamento de jóvenes al cual que yo estaba atendiendo desde que yo tenía como 12 años. Yo atendí el campamento cristiano de Biblia, y ahora estoy de líder de las cabinas. Entonces hace unas semanas yo fui y el orador presentó una historia que a veces uno como que le da de largo. La lee, pero como que no tiene efecto. Y esa es la belleza de la palabra. Tú lees algo una vez, no le sacas nada. Le sacas algo, pero no le sacas algo así muy fuerte. Pero con el tiempo, con la madurez, vas leyendo la palabra y ves que hay mucho beneficio en las cosas que parecen no tener mucha importancia. Entonces, no voy a leer la historia entera, está ahí arriba. En Primera de Reyes 13 hay una historia de un profeta. Y este profeta, Dios lo manda al rey de Judá y le dice, va a pasar esto, 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 y esta es la señal. El altar se va a romper en mitad. Entonces eso pasa. Él le sana la mano a un señor, hace estos milagros grandes, y después de todo esto, el rey le propone, ven para mi casa, te voy a invitar a comer pan, yo sé que has venido de un lugar lejos, ven, come, te voy a
déjame atender. Pero el Señor le había dado otro mandamiento. En el versículo 9 del 13, el profeta le contesta al rey, después de darle esta invitación, que a cualquiera, imagínate si el presidente te dice, mira, ven a mi casa a cenar. Es un honor. O el rey de Inglaterra viene, mira, ven, cena conmigo. Tremendo honor. Pero porque Dios le había dado un mandamiento al profeta, que lo encontramos en el versículo 9 del 13, desde Primera Reyes, capítulo 13, verso 9, dice, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fuere. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Ese era el mandamiento que Dios le había dado al profeta. Ve, profetiza, haz milagros, haz esto, haz lo que te he hecho mandar, pero no bebas agua. Tú regresas a tu casa y ya. Pero ahí no acaba la historia. Entonces él va caminando, él va andando, sigue su trayectoria, y hay otro profeta en la tierra, profeta viejo, así dice la palabra. Y él le pregunta a sus hijos, ¿dónde está el profeta que hizo todo esto? Y él mandó a sus hijos a buscarlo, va, lo busca, y le dice, ven a mi casa, te voy a dar de comer, todo bien. Y él le contesta otra vez, en el 16 y el 17. Mas él le respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua, ahí ni regreses por el camino por donde fue. Él sigue firme en lo que Dios le había dicho. Él hizo milagros, profetizó, pero Dios le dio este caveat, este mandamiento secundario, que no te quedes ahí, no comas agua, no bebas, nada, vete. Ve a hacer lo que te dije y te vas. Pero en el 18 vemos que el otro profeta le miente y le dice, oh, pero un ángel vino a mí y me dijo que estaba bien. Puedes comer, está bien. Y el otro profeta, ¿cuál debería haber sido su respuesta? Dios me mandó, no comas, no bebas y que no regreses por donde vine. Esa debería ser su respuesta, porque eso es lo que el Señor le dijo. Aunque otro profeta le dijo, oh no, pero un ángel me dijo. No, Dios le dijo a él, tú no vas a comer, no vas a beber y te regresas por donde pasaste. Ya. That's it. En el 19, desafortunadamente, dice, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Desobedeció lo que Dios le había mandado hacer. Dios le dijo, no regreses, no bebas, no comas. Pero como le salió con esta mentira, el otro profeta ya pensaba, pero Dios fue firme, Dios le dijo, no pases por ahí, no comas, no bebas. Y ya, y punto. Y aquí está la respuesta del Señor en el 24. En el 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, el que mintió. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandamiento de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste, comiste pan y bebiste agua, en el lugar donde Jehová te había dicho que no comes pan ni bebieses agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Está fuerte. Porque desobedeció. Y así fue. Si siguen leyendo la historia, en el 24 dice que yéndose el profeta,
Se topó con un león en el camino, el león lo mató y su cuerpo estaba echado en el camino y él mismo junto a él y el león también junto al cuerpo. Pero Dios completa su palabra, ¿verdad? Porque, ¿qué había dicho Jehová? Que su cuerpo no iba a estar sepulcrado en el sepulcro de su padre. En el 29 nos dice que entonces tomó el profeta el cuerpo del varón, el profeta que había mentido, fue, recogió el cuerpo del varón y lo llevó al sepulcro de él. Entonces, él no fue sepulcrado donde su padre. En ese tiempo es tremendo deshonor. Porque cuando uno muere, la idea es que tú seas sepulcrado donde tu familia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mantenernos firmes en su palabra? Hablamos de 4 cosas. Primero, esfuerzo espiritual. No hay nada que tú puedas hacer, no hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que los pastores puedan hacer, no hay nada que tu hermano pueda hacer para que tú estés firme en las cosas de Dios. Esfuerzo espiritual. Segundo, hay que saber lo que Dios dice. Hay que leer la Biblia. Hay que saber, hay que tener claro cuáles son sus mandatos. Porque si no, estamos mal. Tercera cosa, hay que obedecer lo que Dios dice. No solamente saber lo que Dios dice, es obedecer, hacer lo que Dios dice. Si Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ah, pero ese man, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ah, pero la vecina es una chismosa, yo sé, tío. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque Cristo te amó a ti. Es simple, pero no es fácil. Es simple, pero no es fácil. Los mandamientos de Dios son simples, son bien claros, pero obedecerlos es otra historia. Porque nuestra naturaleza no quiere hacerlo. Nuestra humanidad no lo quiere hacer. Pero si queremos andar firme en las cosas del Señor, tenemos que hacerlo. Hay que hacerlo y hay que estar asegurado que es su espíritu en nosotros que nos empodera para hacer lo que Dios manda. Y cuarto, hay que mantenerse en el camino. Hay que seguir el rumbo. Y Dios, como el profeta, Dios lo mandó, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Si él se hubiera quedado firme en lo que Dios le había mandado, él hubiera llegado a su casa tranquilo. Y ahí se acaba la historia. Pero porque desobedeció, porque Dios le dijo, no comas, no bebas, no importa. No comas, no bebas. Pero como desobedeció, ¿qué pasó? Lo agarró un león. Se le acabó la historia. A saber qué más Dios lo hubiera usado para qué. Pero no vamos a saber porque como desobedeció. Y les dejo con este versículo, si tú quieres acompañarme acá. Hebreos 12:2, ¿qué dice? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús sufrió en la cruz, pero tuvo su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Está sentado a la diestra del Padre. Y por lo que Él hizo en la cruz, nosotros somos justificados. Y podemos decir que Él es nuestro Padre. Mi pregunta, le dejo con esta pregunta. ¿Quién quiere seguir a Cristo? ¿Quién quiere obedecer a Cristo?